Inicio mi comentario el día 12 de junio del 2024 para ratificar que el país se encuentra en una debacle económica, así como en una falta de seguridad, porque el país se encuentra en manos de la delincuencia organizada y en la que López se ha convertido en el alcahuete de los narcotraficantes, porque en México se fabrica el fentanilo, lo exportan o lo introducen a Estados Unidos y de ahí vienen millonadas de dólares para López, y la delincuencia fue el elemento fundamental para que su corcholata triunfara para llegar a la silla presidencial, a más de los paleros o mercenarios que el narcopresidente apoya con dinero de nuestros impuestos, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, además del 126, porque tales apoyos los está utilizando unilateralmente sin estar presupuestados. Sin embargo, López, en su circo del día de hoy, 12 de junio del 2024, afirma que ni hay inflación ni hay corrupción, porque su gobierno ya acabó, desterró la corrupción y el peso mexicano está más firme que nunca, como se acredita con las declaraciones de Saliva del deslenguado y narcisista narcopresidente así. En cuanto al peso, se les olvida que no se veía un fortalecimiento de nuestra moneda como el actual desde hace más de 50 años. Se les olvida de que desde 1970, sexenio tras sexenio, habían devaluaciones. Todos los sexenios, después del 70, todos los presidentes, todos los gobiernos devaluaron. Y es hasta ahora que no hay devaluación. Pero eso no lo toman en cuenta. Y también se les olvida, con relación a esto, de que hay nerviosismo en los mercados, se les olvida que si hemos tenido éxito en el manejo de la economía, como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito, ojalá y lo internalicen, ha sido no permitir la corrupción. Eso es la clave, porque eso era lo que impedía que México progresara, impedaba la corrupción, pero excesiva, sin límites. México era de los países más corruptos del mundo. Bueno, esas declaraciones cínicas e hipócritas del narcopresidente me sirven para replicarle que México sigue siendo el país más corrupto que existe en el mundo, y esa corrupción la encabeza el narcopresidente, porque dilapida el dinero de la nación para conseguir apoyadores de su cuarta transformación y así perpetuarse en el poder. Y ese desvío del dinero de la nación es corrupción. Además, los contratos que de manera directa entrega a los prestanombres de sus hijos, en especial a un tal Jorge Amílcar Olán, con la venta de balastro al Tren Maya y actualmente con una mina en Oaxaca que su hijo Bobby consiguió utilizando las influencias y el nepotismo que ejerce el narcopresidente. El país se encuentra en manos
de familiares y amigos del narcopresidente, como es el caso de la señora Felipa, que es prima del narcopresidente. Y asimismo tiene con un sueldo de 200 pesos que trae en su cartera, según lo ha presumido, y un detente, resulta un cínico, pues tiene a su hijo Jesús Ernesto estudiando, entre comillas, en Inglaterra, y el semestre en la universidad donde estudia es de 4,5 millones de pesos. O sea que si cada semestre es de 6 meses, pues al año gasta 9 millones de pesos nada más en la educación de su hijo, el menor de todos. Y eso no tiene más nombre que el de corrupción, porque es muy cínico el señor. Pues en lugar de demostrar al pueblo que su hijo estudia en una escuela pública, lo mandó a lo mejor de lo mejor. Y eso es sintomático de que el señor es un autócrata, es un abusivo, detenta el poder sin limitación alguna, y sin embargo pide al resto de los mexicanos una pobreza franciscana, cuando este sinvergüenza vive en un palacio rodeado de 500 soldados que están cuidándolo alrededor del Palacio Nacional, además de 200 personas que sirven para hacer el aseo, para hacerle de comer, hasta chef, tiene 2 chefs a su disposición. Y además, él mismo está provocando la inflación actualmente, y nomás pongo ese ejemplo para demostrar que hay inflación. Un medicamento que iba a comprar un amigo, el Logimax, que le costaba 530 pesos todavía hace una semana, acaba de subir a 850 y tantos pesos. Una adquisición de canasta básica que todavía hace 8 días o más antes de la elección del 2 de junio costaba 300 pesos, ahora cuesta 600. Una consulta a un especialista que costaba 1,000 pesos, ahora cuesta 1,500 pesos. La gasolina está a 26 pesos. El peso entonces se depreció en 18.50 en comparación con la cotización del dólar. La bolsa mexicana cayó en un 6.4 o 5%. Y todo ello porque López se empecina, porque tiene una obsesión compulsiva por destruir los órganos autónomos e independientes que constituyen los poderes de la Unión, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales, el Instituto Nacional Electoral y el INAI. Y todo ello crea inestabilidad política, porque los inversionistas temen que al no haber un control judicial para frenar los abusos del narcopresidente, pues es obvio que vamos a un sistema comunista, y el país va a quedar igual que Venezuela o que Nicaragua, en donde huyeron las inversiones.
En consecuencia, pues López no pasa de ser un hocicón deslenguado, insolente y además mentiroso. Pero la ventaja que tiene López, y ese fue el fenómeno que se dio en las elecciones, que al parecer fueron 35 millones de votantes a favor de la corcholata, es que si analizamos el tipo de personas que votaron por la corcholata, no solamente los ignorantes y los jodidos, no, también votaron parte de la clase media baja o media y de la clase media que más o menos tiene recursos económicos. Y ello se debe a la psicología de los mexicanos. Ahí estoy de acuerdo con López Obrador, que los mexicanos es el pueblo más corrupto que existe en la faz de la tierra, con sus excepciones. Pero el caso es que además de que son corruptos, pues están recibiendo dinero del narcopresidente sin trabajar y ya engrosaron la vida de los huevones y de los parásitos. El asunto es que también tienen un problema de alteración mental, o sea, son masoquistas. Ellos obtienen placer en la medida que se les inflige dolor o humillación. Pues hay que recordar que López identifica a ese tipo de personas como solovinos, como perritos. Por eso el dicho de que con dinero baila el perro. Ese es un adjetivo que se aplica muy claramente a los solovinos apoyadores del narco. Y en este caso, el narcopresidente asume el papel de un sujeto sádico, porque él también goza con infringir daño a las personas. Y entonces se complementan los masoquistas con el sadista de Palacio Nacional. De manera que ese es el resultado del triunfo de la elección de la corcholata. Pues la mayoría del pueblo de México, que serán 40 millones más de votantes, pues no fueron a votar. Triunfó el abstencionismo. Por otro lado, no ganó por los méritos de que sea inteligente la señora, o que tenga empatía con el pueblo de México, o que se duela del sufrimiento de los mexicanos. Y como ejemplo de que no se duele está el accidente de la línea 12 del metro con 26 muertos más 80 heridos, y el colegio Rechamén con 27 niños y niñas fallecidos. Y quiere decir, en consecuencia, pues que, contrario a lo que dice el narcopresidente, tenemos inflación. Pues él prometió al inicio de su desgobierno que la economía iba a crecer en un 6%, no llegamos ni al 1.1%. Tenemos una deuda que ha superado a los gobiernos anteriores, actualmente de casi 2 billones de pesos. Vuelvo a repetir, billones, no millones, billones de pesos. Quiere decir que el narcopresidente va a dejar endeudado al país ahora que se vaya a la chingada. Le falta muy poco, y que ya me urge que se vaya mucho a la chingada. Consecuentemente, pues los hechos dicen más que 1000 palabras. Y López se ha dedicado en su circo de tratar de hacer creer a sus paleros que los defiende, pero de puro pico, de pura saliva. Y en este caso se aplica aquella frase tan célebre, tan famosa de Benito Juárez, que es el confesor del narcopresidente, que dice que malditos aquellos que con sus palabras apoyan al pueblo
pero que con sus hechos lo traicionan. Se le aplica como anillo al dedo al narcotraficante. Pues la realidad es que el peso ha sido o ha tenido depreciaciones y la bolsa mexicana cayó, porque lo que está haciendo López es poner en riesgo la economía de este país. Pues una vez que la corcholata entre a la presidencia de la República, pues lo que va a hacer es imponer una nueva constitución para crear un sistema socialista en donde se suprima la propiedad privada, los medios de producción y el poder del pueblo, demagógicamente, de manera populachera. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente así. Más saqueados por una pandilla de rufianes, por una banda de malhechores. Entonces, cuando cambia el gobierno y se establecen nuevas reglas y se decide desterrar la corrupción, se nos empiezan a facilitar las cosas. ¿Por qué? No solo por la confianza de inversionistas extranjeros, sino también por el respeto de otros gobiernos a la autoridad de nuestro país. Entonces, ¿se puede avanzar? Eso es mentira, porque las inversiones están huyendo, porque López piensa imponer un sistema comunista. Es lo que pasó hace aproximadamente cuatro días, y en lo que tuvo que intervenir la corcholata, porque tuvo una reunión en Palacio Nacional, y como López está empecinado en acabar con la Suprema Corte de Justicia y se echó encima a los conservadores, a los capitalistas, pues la señora tuvo que buscar la forma de mediatizar el asunto de las reformas constitucionales para la desaparición de la Corte. Y ahora declaró que no, que va a ser motivo de consulta ante las barras de abogados, las escuelas de derecho, los mismos trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que López, o mejor dicho, las palabras de López caen por su propio peso, que su intención sí es imponer un sistema comunista con la fachada de la Cuarta Transformación. Y finalmente, para demostrar que López es corrupto, nepotista, y que además tolera la corrupción, y que sus hijos también están metidos en el tráfico de drogas, como lo demostró la investigación de la DEA, me permito exhibir un audio en donde el amigo íntimo del tal Bobby, Gonzalo, hijo de narcopresidente, platica con otro corrupto que el tal Bobby le va a pasar ahora la concesión de una mina para que siga robando, como lo hizo con el balastro del Tren Maya, así. Que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien. Una nueva grabación de una conversación del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, proveedor de balasto para el Tren Maya, salpicó otra vez a Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, este 4 de abril. En el audio, que fue dado a conocer por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el hijo del presidente es identificado como Bobby, quien presuntamente prometió entregar al empresario contratos para la explotación de minas en Oaxaca. Que esto no lo debes saber, Bochani. No, yo estoy aquí en el cuarto. Ah, bueno. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien, que nosotros las explotemos.
O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que te voy a meter todo el dinero. Ajá. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente que sí. Así que ese Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él conmigo, porque me da cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, al de la maña, y como vio que no le volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar. Tras la filtración del audio, el presidente López Obrador salió en defensa de su hijo durante su conferencia matutina. Una cosa telefónica y nada. Bueno, con ello queda perfectamente exhibido el narcopresidente, porque el audio es una prueba testimonial que tiene valor pleno. Y por el otro lado, al defender el narcopresidente a su hijo, lo hace de puro pico, de pura saliva, y minimiza esa prueba diciendo que es vía telefónica y que eso no es una prueba. Pues es un pendejo, porque es un ignorante, no sabe que está exhibiéndose como un analfabeta jurídico, porque con el afán de defender a su hijo se exhibe el pendejo que es cómplice de la corrupción, practica el nepotismo, y ello está tipificado en el artículo 220 del Código Penal Federal, porque utiliza el puesto de presidente de la República para favorecer a amigos y familiares con puestos, con cantidades de dinero, con contratos a modo, violando también el artículo 134 de la Constitución Federal, y además comete el delito de tráfico de influencias, que también está tipificado en el artículo 221 del Código Penal Federal. Sin embargo, pues estamos viviendo en un estado sin orden jurídico. Está subvertido el orden constitucional, y por más que se presenten denuncias, acusaciones, pues estas no van a prosperar, porque estamos en manos de un abusivo, además de la delincuencia organizada, que son los que apoyan al narcopresidente. Por eso los más de 190,000 muertes dolosas. Y el pueblo de México pues está sumido en un caos. Y si no, pregúntenles a los habitantes de Tila, de Guerrero, de todo el país, en pocas palabras. De manera que López es un cínico, es un hipócrita, porque finge ser lo que no es. Y la corcholata pues lleva el mismo camino, y lo más seguro es que la corrupción y además la inflación van a ser la parte característica del desgobierno de la corcholata, y si no, al tiempo. Muchas gracias.